Hermanos, buenos días. Una vez más, qué bendición, qué gozo volvernos a ver para tener nuestro estudio dominical, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo en esta mañana. Es un poquito complicado el horario, está haciendo un poco de frío, no sé por allá donde tú estás, pero sin embargo lo que nos abraza es esa hermosa obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que nos da calor, que nos da entereza, nos da valentía, nos da gozo para seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad, Señor, nos permites conocer más de ti. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en ti, Señor, porque tenemos garantías, Señor, extraordinarias, Señor, únicas, irreversibles, Padre, de que somos tuyos, Señor, que estamos en el hueco de tu mano y que nadie nos arrebatará, Señor, de ahí. Gracias, Señor, por la certeza, gracias por la seguridad. Señor, te pido que a través de esta enseñanza, Señor, de este distintivo, Señor, importante, de palabra abundante, a fin de cuentas de tu palabra, podamos conocer, Señor, más de ti, conocer más de tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón conozca y tenga la certeza, Señor, de que somos salvos, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, en línea. Gracias por los hermanos que se conectarán en un instante. Gracias por los hermanos que verán esta enseñanza, Señor, en algún momento, Señor, del día, de la semana. Padre, ayúdalos, fortalécelos, Padre. Danos, Señor, esa fuerza para seguir adelante. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar de este distintivo sumamente importante que se deriva de todo el estudio de la salvación. Debemos entender lo que es la obra de salvación, la obra que Jesucristo hizo en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan por gracia esta obra maravillosa de la salvación en cada uno de nosotros. Pero dentro de este conocimiento de la salvación, la Biblia enseña acerca de la seguridad que tenemos en Cristo. Y vaya que eso es importante, hermanos, porque si algo a veces estamos incluso afanados es por la seguridad. Tenemos muchas necesidades espirituales, necesidades físicas. Y hablando de necesidades físicas, una de ellas es la seguridad. Invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, ocupación, mente, ánimo en esta cuestión de la seguridad. No sé, en un ratito que salgamos hacia la congregación para tener nuestra reunión, y si dejas la casa, pues vas a cerrar bien y te vas a percatar de que metiste llave, doble candado, todo este tipo de cosas para estar seguro de que la casa está protegida, de que no dejaste la puerta abierta. Hay gente que invierte mucho dinero en sistemas de seguridad, ponen alarmas, ponen sensores, ponen cámaras por todos lados, procuran el coche más seguro con la mayor cantidad de bolsas de aire. Las mujeres se compran bolsas, no sé, estoy imaginando bolsas que tengan algún sistema de seguridad, una bolsita oculta, un buen cierre, no sé, cantidad de cosas, hermano. Con un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de gastos académicos para tus hijos, garantizarles la educación, la universidad, cantidad de cosas que hacemos por sentirnos seguros. Pero la realidad es que de repente un candado puede ser violado, la realidad es que de repente una alarma puede dejar de funcionar, la realidad es de que en este ámbito de seguridad pues hemos sufrido la inseguridad. Y estamos en un mundo inseguro, en una ciudad insegura, y hoy más que nada con estas cuestiones de la pandemia, pues es muy inseguro estar en la Ciudad de México. Hace poco Laila presenció, iba con Regina en el coche y mi esposa y mi hija vieron un asalto ahí a coches más adelante, ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, me decía, y la realidad es de que
pues venían impresionadas de la inseguridad que hay ya en esta ciudad. Pero hermanos, en cuestiones espirituales, en cuestión de nuestra relación con Dios, nosotros, hermanos, no estamos inseguros. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo y debemos de tener el conocimiento de esta doctrina, de esta realidad bíblica, porque si algo nos da certeza en la vida, para enfrentar la vida con valentía, con gozo, con alegría, con certeza, es la salvación que Cristo nos ha dado por siempre y para siempre. Somos salvos, siempre salvos. Y esta doctrina es una doctrina que ha causado polémica dentro de la iglesia cristiana. Y no solamente de días, no solamente de años, es de siglos, porque hay posturas donde muchos dicen que la salvación se pierde. La realidad es que cuando uno lee la palabra de Dios, estudia las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la salvación, nos damos cuenta que la salvación es una obra unilateral de Dios, es una obra soberana de Dios, es una obra donde el hombre no interviene en absolutamente nada. Dios pone todos los recursos espirituales para que una persona sea salva, para que un hombre o una mujer sea salva. Si entendemos eso, podríamos discernir, entender, clarificar nuestra mente y saber que si la salvación es una obra de Dios, Dios es perfecto en todos sus procesos, en todo su carácter, en todo lo que hace Dios es perfecto. Si la salvación es de Jehová, si la salvación es de Dios, entonces, hermanos, ¿cómo es posible que un hombre pueda perder la salvación si no es una obra del hombre, sino que es una obra enteramente de Dios? Y Dios no falla, hermanos. Dios no salva a alguien para que después no sea salvo, o se salga de su gracia, o se eche para atrás. No, hermanos, no es así. Y creo que lo hemos estudiado a través de estas semanas. Recuerdo que en una ocasión una persona me preguntó, recién salido del lugar donde estaba muchos de nosotros, donde nos dijeron una falsa enseñanza de que la salvación se pierde. Me preguntaba que si yo creía que la salvación se perdía y la realidad, hermanos, es de que con esa falta de conocimiento que tenía uno o que yo tenía, le dije que sí. Esta persona me dijo, yo en lo personal pienso que no. Pero lo más chistoso de la conversación, a pesar de que no nos pusimos de acuerdo, es que tanto él estaba en una posición de que no se perdía la salvación, pero nunca me abrió la Biblia para decirme, mira, la salvación no se pierde. Nada más era un criterio correcto, pero personal. Y por otro lado, Raimundo Romo decía que la salvación sí se pierde en un concepto personal, en una enseñanza mal sembrada en mi mente, en mi corazón, pero nunca fundamentada con la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos una comparación entre los versículos que hablan de la salvación segura que tenemos en Cristo y vemos algunos versículos que parece que hablan de que la salvación se puede perder cuando el hombre no procede dentro de la gracia de una forma correcta y que parece que un hombre, una mujer puede perder la salvación. Cuando nosotros comparamos esos versículos y apilamos esos versículos que dicen que la salvación es segura y ponemos en otro lado los versículos que dicen que parece que la salvación se puede perder, hermanos, la diferencia sigue siendo abrumadora. Una cantidad de versículos que hablan de la certeza que tenemos en Cristo, la seguridad que tenemos en Cristo de salvación, y una cantidad de versículos pequeños que realmente, hermanos, si se interpretan de una forma correcta, nos daremos cuenta que no hablan de que la salvación se pierde. La salvación, la seguridad en Cristo, hermanos, es una doctrina constante en el Nuevo Testamento. Es una doctrina constante en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón, en Palabra Abundante, hermanos, enseñamos que todos los redimidos, si tú tienes tu confesión de fe, enseñamos que todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo para siempre. A través de la obra del Espíritu Santo nosotros somos preservados, somos conservados, estamos seguros en la obra de salvación que Cristo hizo por gracia en cada uno de nosotros. Te voy a pedir que vayamos a versículos bíblicos para poder tener este fundamento.
Juan 5:24. Por favor, vea Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24. Vamos a leer versículos que tienes en la confesión de fe, que puedes descargar de la página de Palabra Abundante, ahí en la sección de confesión de fe. Puedes bajarla, puedes consultarla, pero estos son los versículos, algunos de muchísimos, hermanos, que habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero que veas a través de estos versículos que vamos a leer el énfasis de la seguridad. Ve incluso la conjugación de los verbos. Está hablando de cosas eternas, de vida eterna. Está hablando que no vendrá condenación, no vendrá, o sea, nunca, ni en el presente, ni en el futuro vendrá condenación para aquel que ha sido llamado de muerte a vida. Por favor, vea Juan 6, 37, 40. Juan 6, 37, 40. Juan 6, 37, 40. Y en lo que buscas eso, hermanos, la verdad es de que pienso que quien predica la falsa doctrina, incluso yo soy enfático en decirlo, la herejía de decir que la salvación se pierde, debilita a la iglesia, debilita al creyente, porque hace que en la mente del creyente que no está conociendo la palabra de Dios, sino que está conociendo la declaración de alguien que no está leyendo la palabra como debe ser, o no le interesa, o no reconoce la obra de Cristo, está debilitando la conciencia de aquel que debe estar seguro de que la salvación en Cristo es segura, que nuestra salvación es segura. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Observa eso, está hablando de que lo que el Padre le da, dice, no lo perderá, y que tiene la garantía que lo resucitará en el día postrero, en el día que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Tendremos garantía de resurrección. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, la seguridad de que nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo. La seguridad de que en la obra de Cristo en su segunda venida, donde resucitará los muertos, donde estarán todos unidos los creyentes delante de su presencia para ser glorificados, hermano, es una realidad absoluta. Ve lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y si lo dice nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Él no perderá a nadie. De los que el Padre le da, a nadie Él perderá. Juan 10, 27, 30, por favor. Juan 10, 27, 30. Observa el énfasis de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más, mi Padre, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. ¡Qué bendición, hermanos! Seguridad. Romanos 5:9. Ve a Romanos 5:9, adelántate ahí. Juan, Hechos, Romanos, adelántate. Romanos 5:9. Escucha esto. Pues mucho más están ya justificados. ¿Qué quiere decir esto? Es la obra de Dios, es la justificación de Dios, es donde Dios tomó tus pecados para cargarlos en Cristo y tomó la santidad de Cristo para ponértela a ti. Es en el momento donde Dios perdonó tus pecados. Es en el momento donde Dios
te justificó, te declaró justo, inocente, y no por ser bueno. No eras buena, hermana. Simple y sencillamente Dios cargó a la cuenta de Cristo los pecados tuyos y a la cuenta tuya la virtud de Cristo, la justicia de Cristo, la vida santa de Cristo, que es la única forma por la cual nosotros podemos relacionarnos con el Padre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en su muerte, por él seremos salvos de la ira, seremos salvos de la ira, no sufriremos la ira de Dios porque Cristo cargó con la ira de Dios en la cruz. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escucha eso, seguridad, hermanos. La salvación no se pierde por ningún ámbito. O sea, la salvación se pierde. No depende de ti, no depende de absolutamente nadie, sino la salvación depende de Dios y su obra es perfecta. Primera a los Corintios 1, 4, 8. Primera a los Corintios 1, 4, 8. Adelántate ahí. Primera a los Corintios 1, 4, 8. Gracias yo doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y estos eran los corintios, hermanos, que no era una iglesia que estaba glorificando al Señor con sus actitudes. Mas, sin embargo, a pesar de que tenían actitudes como cristianos que todavía no mostraban madurez espiritual, no tenían amor, aquí hay la garantía de que a pesar de que eran inmaduros, la salvación no la iban a perder, porque había garantías, había testimonio, habían sido enriquecidos. Ve esas palabras, hermano. Es una realidad. Es una realidad contundente de la palabra de Dios. Efesios 4:30, adelántate otra vez. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es la garantía, el garante, el que pone el sello de nuestra salvación. Hermanos, estamos seguros, estamos sellados. Ese sobre, hermano, no va a ser violado. Es un sello real que dice, este es mío, este tiene mi garantía, este es genuino, ella es genuina. Este sello es el Espíritu Santo que muestra realmente la legítima obra de Cristo en esta carta que yo he escrito, en esa salvación que yo he dado. Tenemos garantías, hermano. Hay depósito. La sangre de Cristo, hermano, es suficiente para entender que nosotros somos salvos. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Adelántate de nuevo. Hebreos 7:25. Por lo cual... Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sigue viendo esas expresiones. O sea, perpetuamente. Es perpetua la intercesión, es perpetua la obra de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 13:5, más adelante. Hebreos 13:5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando tenemos certeza de salvación, hermanos,
Podemos nosotros retirarnos aún más del pecado. Tenemos certeza de salvación, tenemos libertad para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, alejándonos de toda avaricia, alejándonos de toda situación de amargura. Debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nosotros somos guardados por el poder de Dios. Hay poder en la salvación que se nos ha dado mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y a veces uno dice, mira, aquí se puede perder la salvación porque dice que la salvación está preparada para el futuro. Pero no, hermanos, somos salvos en este momento, pero hay expectativas, hay esperanza de alcanzar la plenitud de la obra de salvación cuando nosotros estemos delante de Cristo, cuando nosotros seamos glorificados, cuando nosotros reflejemos la santidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser. Pero nunca un versículo habla, hermanos, de que la salvación se pierde o que la salvación depende de la conducta del hombre. No, hermanos, no es así. Judas 1:24. Judas 1:24. Ve esa doxología hermosa. Judas 1:24. Un solo capítulo, versículo 24. Por favor, búscalo. Judas 1:24. Y fíjate lo que dice el medio hermano del Señor Jesucristo, Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ve eso. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aunque nosotros, hermanos, podemos caer, aunque nosotros podemos debilitarnos, aunque nosotros, hermanos, no seamos perfectos, la obra de Cristo nos mantiene firmes y nos levanta. Y nos presenta sin mancha. Vamos a ser esa novia presentada, esa esposa presentada delante del Señor sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Como dice Efesios 5. Seremos presentados delante de Él con gran alegría. Delante del Hijo presentará al Padre, a esa gloriosa iglesia. Estamos seguros, hermanos. Pero hay un pasaje, hermanos, que habla acerca de la seguridad en Cristo. Y es el pasaje clásico que debemos de tener consciente y presente todo cristiano. Cuando tú, hermano, hermana, te sientas inseguro, cuando tú sientas, hermano, que estás flaqueando, cuando vengan los problemas en la vida, algo que puede estimular tu corazón de una forma impresionante, hermanos, es Romanos 8. Ese es el pasaje. Es un pasaje que habla de la certeza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que a través de Romanos, te pido por favor que vayas a Romanos 8, y te enfoques, te pongas ahí en una balanza en el versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Pero mira, a través del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pablo se ha dedicado a mostrar en una expresión prácticamente como si fuera un tribunal de justicia divino, acerca de la justicia de Dios. La palabra justicia, hermanos, en Romanos aparece más de 33 veces. O sea, este libro, esta epístola, habla de la justicia de Dios. Habla de la salvación que solamente un hombre o una mujer puede alcanzar a través de la justicia de Cristo, no la justicia propia. Es una carta maravillosa, hermanos. Es todo un poema legal acerca de la justicia de Dios, acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestras injusticias. Y a través del capítulo 1 al 8, Pablo muestra eso.
Pero después llega a este punto, hermanos, donde hace un remate glorioso, donde está hablando de que somos ciertos en Cristo, somos seguros en Cristo, pero remacha con esta expresión que empieza en Romanos 8:28, que es prácticamente, dice John MacArthur, como un poema. Es una situación, hermano, que habla acerca de la seguridad que tenemos en Cristo, pero termina siendo, hermanos, un poema que glorifica la salvación que Cristo ha dado a los creyentes. Pero quiero que veas que esto, hermanos, es como un sándwich perfecto. No sé, así lo veo. Es un sándwich perfecto. ¿Por qué? Porque la primera tapa habla de que no hay condenación. La tapa de abajo dice, no hay separación. Versículo 1, por favor, ve. Versículo 1. No hay condenación. Versículo 31. ¿Quién pues diremos a esto? Versículo 28. Vamos al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ahí, hermanos, hay una aportación. O sea, toda obra, toda situación de lucha, toda situación adversa en la vida de un cristiano, simple y sencillamente todo eso coopera para bien. Todo eso coopera para bien. Versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó, eso lo hemos estudiado en estas semanas, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a estos también, dice ahí, justificó. Eso lo debemos de tener bien presente, porque es la obra, hermanos, que nos va a dar certeza de salvación. Pero si te vas entonces, como te decía, al versículo 1 del capítulo 8, fíjate, la primer tapa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condena. Ya fuimos justificados. O sea, esa primer tapa del sándwich dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, vete al versículo 39. Al versículo 39. Esa es la parte de abajo, que te debe dar certeza de que tú eres salvo, siempre salvo. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces no hay condenación, no hay separación, y en medio, hermanos, de una cosa, yo digo, gloriosa. Y no sé, ahorita creo que ya tenemos hambre, pero estamos pensando en jamón, queso, 3 quesos, no sé, la verdad es que no quisiera seguir. Pero en este sándwich glorioso de tu salvación, de la certeza de tu salvación, tienes esta expresión: no hay condenación, no hay separación, y en medio, victoria para ti, victoria en Cristo para ti. Eso, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la salvación no se pierde, si tú sabes que no va a haber condenación hacia ti, si tú sabes que nunca Dios se va a separar de ti, aún en las circunstancias, porque lo vemos aquí en este pasaje, aún en las circunstancias más difíciles de tu vida, tú vas a poder enfrentar todas las circunstancias que vienen en tu vida con alegría, con seguridad, con valentía, con certeza, con esperanza, con toda la actitud espiritual que tiene un hijo, una hija de Dios, que sabe que nunca más va a ser condenado, que nunca va a ser separado, nunca, y que tenemos victorias seguras en Cristo, hermanos. Es un privilegio ser cristiano. Por eso dice nuestra confesión de fe, enseñamos que el privilegio de los creyentes es regocijarse, la certidumbre de su salvación por medio del testimonio de la palabra de Dios.
O sea, un creyente, hermanos, que entiende estas cosas, no puede caer en depresión, no puede caer en amargura, no puede caer en tristeza, no puede caer en una cuestión de desánimo. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ser condenado nunca más. Porque Dios ha declarado justicia en él, y no porque sea justo, sino ha puesto la justicia de Cristo a su favor, que ha pagado sus pecados, que ha pagado sus pecados a través de la obra de Cristo, y que la perfección que Dios pide de una persona para relacionarse con Él, una vida justa, una vida santa, una vida, como les decía el jueves, sin mancha, una vida perfecta al 100%, fue dada por Cristo, porque nosotros no podíamos. Fue dada por Cristo y puesta a nuestro favor. Entonces, hermanos, eso hace que un creyente debe de tener alegría, gozo, certeza de que las cosas cooperan para bien. Romanos 8.1. Romanos 8.1 entonces. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque el que dio el dictamen, hermanos, de que somos nosotros justificados, que somos justos, que somos inocentes, fue Dios el que lo dio. Legalmente, hermano, el tribunal más grande celestial que puede existir en el universo, el tribunal más grande que cualquier tribunal humano, ha declarado inocencia para el que puso fe y confianza en el Señor Jesucristo, para aquel que fue convencido de su pecado, para aquel que tuvo un nuevo nacimiento y a través de ese nuevo nacimiento escuchó el Evangelio y se dio cuenta de su pecado y la gran necesidad de Cristo, y en el momento de entender eso fue a Cristo en arrepentimiento y fe. En ese momento vino la justificación de nuestro Señor. En ese momento vino la obra divina de justicia, donde Dios perdona los pecados de aquel que cree en el Señor Jesucristo, y también al mismo tiempo imputa, comparte, deposita a favor de su cuenta la obra perfecta de la justicia de Cristo en cada creyente. En ese momento, hermanos, nosotros tenemos que considerar que ya no hay ninguna condenación. Si Dios te declaró inocente, nunca perderás esa inocencia judicial que Dios te ha dado. Claro que entendemos, hermano, que somos pecadores aún, pero simple y sencillamente, hermanos, judicialmente ya hemos sido perdonados. Y lo que tenemos que hacer todos los días, cada día, es pedirle a Dios perdón por nuestros pecados cotidianos, entendiendo, hermanos, que nosotros ya tenemos libertad en Cristo para darnos cuenta de lo que es pecado. Tenemos libertad en Cristo para ir y arrepentirnos delante de Él. Tenemos libertad en Cristo para avanzar en santidad en lugar de caminar satisfaciendo la obra de la carne. Nosotros ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero te pido por favor que vayas a Romanos 8, 31, 39 para que vayamos avanzando en esta doctrina tan importante que debemos entender para que tengamos valentía, certeza, gozo, aún en los momentos más difíciles, hermanos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí, hermanos, a través de esto que te decía que es un poema de salvación, es un poema de la seguridad que tenemos en Cristo, que fue escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Empiezan preguntas retóricas, hermano, que nosotros tenemos que contestar en base al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, en base al conocimiento de la obra que tiene Cristo en nosotros. Obviamente, hermanos, estas preguntas no pueden contestarse cuando hay ignorancia de las Escrituras. Porque es triste, hermanos, que a pesar de que tenemos pasajes como este tan poderosos que hablan de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, todavía hay gente que contesta a estas preguntas: no estoy seguro, la salvación se pierde. Desconoce la palabra de Dios, desconoce la virtud de Cristo y el poder de la salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y esto, hermanos, no es una suposición. Si Dios es por nosotros, no, hermanos, es una realidad.
Realmente la expresión más correcta aquí en la Reina Valera, como que se entiende que si Dios es por nosotros, no. O sea, por tanto que Dios está con nosotros, por tanto que Dios nos ha juzgado y en ese juicio nos ha dicho inocentes, no por ustedes, sino por mi Hijo que murió en la cruz por ustedes. Por tanto, puesto que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí podemos entender que si Dios ya hizo lo más grande que pudo haber hecho por nosotros, que es que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados, que su Hijo nos diera su vida de santidad que no merecíamos, pero sin embargo nos dio por gracia para que nosotros fuéramos aceptados por el Padre. Hermanos, si Dios ya hizo todo eso por nosotros, si perdonó nuestros pecados en la cruz, no juntamente con eso, no nos dará también todo lo que coopere para que nosotros prosigamos con certeza y seguridad en nuestra vida cristiana. O sea, si Dios ya hizo eso magnífico, ¿tendría, hermanos, el celo de decir esto no te lo voy a dar? Oye, un ejemplo de un hermano maravilloso que me ayudó mucho para entender esto, pero decía, si un padre está procurando la educación de sus hijos e incluso se esfuerza y incluso se adelanta pagando la universidad de sus hijos. Están ahorita en la primaria, pero ya les pagó hasta la universidad. Ya. O sea, ya hizo toda esa obra, ya se adelantó para darles seguridad en todo ese tiempo. Ya tienen seguridad académica, no les va a faltar para la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya posgrados y todo eso. Ya está garantizado. Pero imagínate, hermano, que llega el hijo y le dice cuando está en la secundaria, papá, ¿me puedes llevar a la escuela? Y el papá le dice, no te voy a llevar a la escuela. Yo ya pagué hasta la universidad, ya, arréglate. Hermanos, si ya le pagó hasta la universidad, si ya le pagó hasta posgrados, especialidades, diplomados, ¿no podría llevarlo a la escuela? Hermanos, si Dios ya dio a su Hijo por ti y por mí, no te dará todo lo que necesites para que tú, hermanos, prosigas en santidad, en esa salvación que es segura ya para ti. ¿Cómo podrías decir que la salvación se pierde cuando Dios ya hizo lo más grande que es dar a su Hijo por ti? ¿Cómo podrías perder? En este camino de salvación siempre Dios va a estar contigo. Siempre debes de tener la certeza y la seguridad de que nunca Dios te abandona. Nunca lo hará porque no lo hizo, hermanos, para salvarte. Para salvarnos. Otra pregunta de 4 que tiene este texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién te va a acusar? ¿El diablo? ¿Va a venir el acusador? ¿Te acusará? ¿Y tendrá victoria en su acusación? No, hermanos, no va a tener victoria. ¿Por qué? Porque Dios es el que te justificó, el que te declaró justo. Hermano, hermana, el diablo no te conoce. El diablo, hermanos, no nos conoce como nos conoce Dios. Y aún Dios, conociendo cómo somos, nos justificó. Ahora, ¿podrá venir el diablo a señalar? Porque, hermanos, la realidad es de que nosotros somos pecadores. Tenemos una condición, hermanos, pero procuramos la santidad en Cristo. Somos ahora pastoreados por el Espíritu Santo. Obedecemos la palabra de Dios sinceramente. Y cuando caemos nos podemos levantar porque nosotros hemos sido perdonados no solamente hoy, sino mañana y siempre. Siempre seremos perdonados. Podrá venir el diablo a decir realidades, porque normalmente cuando el diablo viene a acusar a un cristiano, una cristiana, cuando falla, cuando peca, no está inventando cosas, casi siempre está diciendo la verdad. Pero simple y sencillamente, hermanos, Él no es la corte divina.
Él no tiene más autoridad legal que Dios. Si Dios declara que una persona es santa por siempre, una persona es justificada por siempre, aunque venga el diablo, aunque venga incluso cualquier persona, aunque vengan a decir, ¿sabes qué? Están mal ustedes, han pecado. Sí, es una realidad, pero nosotros, hermano, hemos sido perdonados por el Señor. Y en ese ámbito de gracia, hermanos, donde la salvación, o sea, ¿quién va a venir a acusar a los escogidos de Dios? Ya perdieron la salvación, quítale la salvación. Dice Dios, ¿y por qué se las voy a quitar? Si conociendo sus pecados, si conociendo sus fallas, si conociendo la debilidad de su ser, su egoísmo, yo los declaré justos, ¿quién eres tú para venir a decir lo contrario de lo que yo declaré con legalidad? Yo creo que una de las expresiones más perversas del enemigo es decir que la salvación se pierde. Pero la declaración más pura que sale de la voz, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que sale de la boca de nuestro Señor, es de que tú eres salvo por gracia. Y la salvación no se pierde. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es? Cristo es el que murió. O sea, ante esta realidad de quién es el que te va a condenar, lo primero que tienes que ver, hermano, son 4 razones por las cuales no debes de hacer caso a esa situación. No podemos hacer caso a esa situación de que alguien venga y condena y diga que la salvación se pierde. No. Si Dios es el que juzgó, hermanos, lo hizo bajo 4 razones maravillosas, hermano, que debemos de entender para que nuestra mente no caiga en condenación. Fíjate, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o sea, tenemos la garantía de que Cristo murió por nuestros pecados. Más aún, el que también resucitó. Esa es la segunda razón. Cristo murió por nuestros pecados, pero tenemos también la garantía de que Jesucristo venció a la muerte, que Jesucristo dio satisfacción a las demandas justas de un Padre perfecto, de un Dios perfecto, y la resurrección es la garantía de que el sacrificio de Cristo fue aceptado con beneplácito, con llenura por el Padre desde el cielo. El que además está a la diestra del Padre. Ve, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está a la diestra gobernando con poder, hermanos. Es esa la realidad que debes de entender cuando alguien viene a decirte que la salvación se pierde. Y dice, no, Cristo murió por mis pecados. Cristo resucitó al tercer día. Cristo está a la diestra del Padre. Y entiende una cosa, ¿para qué? Obviamente para desplegar su gloria y su poder y su autoridad. Pero Él también intercede, ora por mí, ora por ti, intercede por vosotros. Tercera pregunta, todavía Pablo dice, para los que están duros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, las primeras preguntas, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo nos dará? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Parece una corte judicial, hermano. Parece una situación donde está el abogado divino diciendo, no es posible, yo lo justifiqué, yo lo declaro justo, nadie lo puede condenar, nadie le puede quitar lo que yo le di, ni el diablo, nada, nada. Pero ahora, hermanos, en el versículo 35, yo veo esto como pasar ahora a un hogar, a una familia, al núcleo más estrecho de intimidad que pueden tener 2 seres. Lo primero es legal. Lo del versículo 35, la pregunta del 35 es relacional. La relación que tiene Cristo por gracia contigo y conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? O sea, está preguntando el Espíritu Santo, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Quién?
Lo que debemos entender, hermanos, es que ese amor no es el tuyo. O sea, ay, no me separaré de Cristo porque yo lo amo. No, hermano, no es así. La expresión lo que está diciendo es, ¿quién te separará del amor que tiene Él por ti? ¿Quién te separará de ese amor? No es tu amor. Él te amó primero. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hermanos, cuando viene tribulación a nuestra vida, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, eso no significa, hermanos, que Dios no nos ama. Porque ve el inicio del versículo 35, ¿quién te separará del amor que tiene Cristo por ti? Ninguno, nada, ninguna circunstancia, hermanos, incluso haciendo un análisis de estas situaciones tremendas de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, ¿cómo me recuerda la vida de nuestro Señor Jesucristo sufriendo por nosotros? ¿Cómo me recuerda la vida de Pablo, hermanos, sufriendo para llevar el Evangelio de Cristo? Y sin embargo, nunca Cristo se separó del amor del Padre y nunca Pablo se separó del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor depende de Dios, no de nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, Salmo 44:11. O sea, hay una realidad de que hay situaciones adversas en la vida del cristiano, de que hay situaciones donde de repente uno siente que se está separando de Dios, que Dios me abandonó, y normalmente la gente dice Dios me abandonó, no cuando le está llegando dinero, no cuando está la familia unida, no cuando está la situación ahora sí que es rebosante, gozosa, en bonanza. No, normalmente la gente se queja, y lo más triste es que los cristianos se quejan que Dios los abandonó cuando vienen tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez. Pero debemos de entender, hermanos, que Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Que así como las chispas de la fogata suben hacia el aire, suben, así está garantizada las adversidades en la vida de un cristiano. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Escucha esto, lo que te decía, no hay condenación, no hay separación, o sea, legalmente somos declarados justos, no va a haber separación porque el amor de Dios siempre va a estar con nosotros, no estamos separados de Dios, y en medio de todo eso podemos contar de que nosotros estamos seguros y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el medio, el amor de Dios, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, por lo cual estoy seguro, él estaba seguro en su mente, no tenía debilidad mental, tenía fortaleza. ¿Por qué? Porque Cristo le había revelado la realidad de la salvación que incluso, hermano, escribió en Romanos. Él estaba consciente, estaba seguro. Cuando una persona lee la palabra de Dios, hermano, cuando una persona realmente lee la palabra de Dios, se da cuenta que la salvación no se pierde. Y en eso está su seguridad. Y cuando hay seguridad en Cristo Jesús, cuando hay riqueza doctrinal en su cabeza, en su corazón, puede decir lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, hermano, ni la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. En una situación donde el corazón, hermano, puede desconectarse de Dios, todos podríamos tener miedo a la muerte. Pero sin embargo, hermanos, cuando hay seguridad en Cristo y sabemos que tenemos vida eterna, hermanos, la muerte, simple y sencillamente, ese último enemigo de nuestro Señor Jesucristo que Él venció en su resurrección, para nosotros, hermano, no es temor. Por lo cual estoy seguro que la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, está hablando de la muerte, de la vida, de cosas visibles e invisibles, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, todavía Pablo dice, todo lo que quieras tú poner en medio de una situación de adversidad en tu vida, cualquier cosa que pase en tu vida, no nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, hermanos, como dice nuestra confesión de fe, debemos de gozarnos en toda circunstancia. Sea lo que pase en tu vida, debes de estar gozoso. Debes estar gozoso. Problemas en la casa, problemas financieros, problemas de salud, problemas en esto, problemas en lo otro, problemas en la iglesia. Debemos estar seguros, ciertos, gozosos de que todo está bajo el control soberano de Dios y que nada nos separará. Los problemas, las circunstancias no son para separación, son para unión. Debemos de gozarnos. Cuando te pasen cuestiones difíciles, si tienes la certeza de que no hay condenación para ti, que no te vas a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca te van a dejar, debes de contar con la victoria de que todo coopera para bien. Versículo 28, si regresas a Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, bueno o malo, todo coopera para bien. ¿Y cuál es ese bien, hermanos? Eso es importante. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de las pruebas, el propósito de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, el propósito de ser incluso contados como ovejas de matadero, porque la realidad, hermanos, de que el cristiano fue cristiano y es hecho cristiano para sufrir, para aprender a sufrir. Pero el cristiano que realmente tiene el conocimiento de que ya no es condenado, que no es un separado de Dios, puede tomar todas esas circunstancias adversas en la vida para provocar victoria, sabiendo, hermanos, que Dios está con nosotros y que nuestra salvación es segura. Que las situaciones que nos pasen en la vida, hermanos, todo coopera para bien. ¿Para qué? Para que cada día seamos conformados, dice Romanos 8, 29, seamos conformados a la imagen de su Hijo. Muchos pretenden ser cristianos, pretenden ser cristianos para dejar de sufrir, para que pare de sufrir, como dicen por ahí, ¿verdad? Y van a iglesias donde les enseñan que en Cristo ya no van a sufrir. Pero hermanos, eso es antibíblico. Eso es hacer cristianos inmaduros. Un cristiano es hecho cristiano por gracia. Un cristiano es aceptado por Dios y ya no va a haber condenación para él. Un cristiano nunca se va a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero un cristiano, hermano, en medio de esas realidades, hermano, fijas, eternas, seguras, llenas de poder, va a tener muchos problemas. Ese es el jamón, ese es el queso, hermanos, esa es la situación y de repente decimos es que está podrido. No, no está podrido, porque todo eso es un manjar que está provocando en ti victoria en medio de las circunstancias. Si alguien dice que todas esas situaciones, tribulación, angustia, persecución no cooperan para bien en su vida, no está entendiendo el amor de Dios. Un cristiano fue hecho, hermanos, también para sufrir, porque puede ser esa la voluntad de Dios. Históricamente lo hemos visto, la persecución de la iglesia cristiana, hermanos. No hay religión, hermanos, más perseguida que el cristianismo en este mundo. Fuimos hechos para eso. Pero sin embargo nosotros debemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades,
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos seguros, hermanos, nuestra salvación es segura. Tenemos libertad en Cristo, hermanos. Pero para terminar, quisiera yo decirte que muchos piensan que cuando una persona dice, pues salvo siempre es salvo, o sea, si la salvación no se pierde, entonces eso me da oportunidad de pecar. Y muchos incluso prohíben eso. Venimos de una iglesia donde prohibían decir eso, porque dice, tú estás invitando a los cristianos a pecar, porque si dices que la salvación no se pierde, entonces les estás diciendo, pues ve y peca. Y los estás induciendo a pecar. No, hermanos, la realidad es de que realmente es cristiano, entiende la libertad y la certeza, el poder de la salvación que Cristo ha dado, sabe que la salvación no se pierde, pero eso no es ocasión para libertinaje, para ser libertino. No, eso es ocasión para consagrarse más a Dios. Porque un verdadero creyente, hermano, no agarra su salvación segura para decir, la descuido. No, la procuro y ahora camino con esa libertad y esa seguridad que tengo en Cristo a favor de la santidad, no en contra de la santidad. Camino en el Espíritu y no satisfago los deseos de la carne. Un verdadero creyente, hermanos, no toma la certeza de la salvación que tiene para pecar, sino para procurar santidad en su vida. Entonces debemos gozarnos en toda circunstancia, pues todo coopera para bien. Mas en esa libertad que tenemos en Cristo, la palabra de Dios claramente nos prohíbe el uso de la libertad cristiana como una ocasión para vivir en pecado y carnalidad. Por favor, vea Romanos 6, 15, 18. 2 citas más y terminamos. 2 citas más y terminamos. Esto es importante, porque aquel que dice, ¿sabes qué? Pues soy cristiano y soy salvo y por eso voy a ir a pecar, la realidad, hermano, es que no es cristiano ni es salvo. No lo es. Porque la evidencia, hermano, de la salvación de un creyente es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos lleva a pecar, sino nos lleva a la santidad que Dios demanda, que Dios quiere de nosotros. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, ¿qué diremos los salvos? ¿Pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Pablo enfáticamente dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. La realidad, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que una persona nunca ha sido libre. Nunca. O antes, hermanos, y en la condición de nosotros, antes éramos nosotros esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Hacíamos la voluntad de Satanás, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios, ahora nuestra esclavitud fue transferida a Cristo. Dice, ustedes no se les dio la libertad para decir, ahora voy a hacer lo que se me pegue la gana. No, ahora se te ha dado la libertad para seguir siendo esclavo, no de la muerte, no del pecado, sino a la obediencia para justicia. Ahora eres un esclavo de Cristo. Es ahora Él tu amo y tienes que obedecer. Por eso, hermanos, esas alabanzas de que libre soy, y empiezan ahí, que yo soy libre. Pues si libre en Cristo, sí. Pero ¿entiendes tu libertad? Nunca has sido libre. Nunca lo hemos sido, hermanos. No fuimos creados en esta vida para hacer lo que se nos pega la gana. No.
Fuimos creados para obedecer, siempre para obedecer y someternos a alguien. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos a Él. Para ahora hacer lo que nosotros queremos. Ya soy libre para hacer lo que se me pega la gana. Fin, soy cristiano. No, ahora eres tú reo, esclavo de justicia. Porque ahora tu amo es Jesús. Y eres el que dicta lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, cómo tienes que proceder. Todos los ámbitos de tu vida están legislados por la palabra de Dios. Entonces, si una persona dice que es salva y porque es salva y siempre salva y la salvación no se pierde, entonces voy a ir a pecar. No está entendiendo que él es reo de justicia, que su amo es Dios y que ahora tiene que vivir y tiene la libertad espiritual para agradar al Padre y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:13, por tanto vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No se te dio la libertad para que tú satisfagas los deseos de la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo. Y si te dieras cuenta, hermano, hermana, de cuántas cosas podemos hacer en la libertad que tenemos en Cristo. En esa libertad que tenemos en Cristo, somos, hermanos, los seres más libres que puede existir en la tierra. La gente define la libertad como el hecho de, oí ayer una persona que decía, libertad es hacer lo que yo quiera. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo, porque somos los seres más libres, hermano, es hacer lo que nosotros querramos, sin ofender la voluntad de Dios. La libertad de un cristiano es hacer lo que uno quiere, sin ofender la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios está ahí, nosotros estamos para obedecerla. Si la voluntad de Dios está ahí y si nosotros somos salvos, hermano, somos siempre salvos, pero la condición de uno que entiende la salvación en Cristo, la seguridad que tiene en Cristo, no es para ir a pecar, sino para procurar la vida santa que Dios pide que nosotros vivamos en esta tierra, ser sal y ser luz en esta tierra. Hermanos, una persona salvada por Cristo puede tener la seguridad de que su estado legal delante de Dios nunca cambiará. Es salva, siempre salva. Eso no se debe de vivir a la ligera. Cuando una persona conoce la libertad, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, esa persona vive con valentía, con seguridad y gozo cualquier momento de su vida, cualquiera. Vengan los momentos dulces, vengan los momentos agrios, esa persona tendrá una condición espiritual valiente, segura y gozosa para enfrentar las circunstancias. Dale gracias a Dios en cualquier prueba. Decirle, Señor, me agrada lo que tú estás haciendo conmigo, lo que tú estás haciendo conmigo, a pesar de que ahorita hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay situaciones adversas. Señor, gracias por lo que haces conmigo, porque a través de eso me estás puliendo para que yo me parezca más a ti y menos a mí, Señor. De este lado de la gloria, hermanos, debemos de caminar con seguridad. Y esa seguridad, hermanos, y libertad no nos debe de llevar al libertinaje. Debemos caminar cada día para que nosotros reflejemos en esta tierra el carácter de nuestro Señor. Toda esta obra, hermanos, es preservada por el Espíritu Santo hoy en cada uno de nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias por la certeza, Padre, que tenemos en ti. Gracias, Jesús, por la certeza y seguridad que tenemos. Qué maravilloso es entender, Señor. ¿Cuántas veces dijimos en oración que estábamos en el hueco de tu mano? Pero ¿cómo llegamos a suponer, Señor, que de esa mano poderosa, Señor, donde el Padre entregó al Hijo como regalo a esas almas que iban a ser las que glorificaran tu santo nombre, cómo íbamos a pensar, Señor, que nosotros nos íbamos a escapar de esa mano?
de esa mano poderosa, de esa mano de amor, de esa mano, Señor. ¿Cómo pudimos, Señor, blasfemar y cometer tal pecado diciendo, Señor, y tergiversando tu carácter santo, poderoso, Señor, de que la salvación se pierde, cuando la salvación siempre ha dependido de ti? Por eso, Señor, es hermoso oír tu voz diciendo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Porque yo soy uno con el Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bendición. Dios los guarde y los esperamos allá en Palabra Abundante, la reunión que vamos a tener a las 11 de la mañana. Te lo reitero, si puedes ir, ve con gozo, ve con alegría, ve con certeza, con seguridad. Ve, hermanos, con la certeza de todo esto que hemos predicado. Pero si por alguna circunstancia no puedes ir, por enfermedad, por cualquier circunstancia entendible, hermanos, no te preocupes. Quédate en casa, ve la transmisión, sigue siendo miembro de la iglesia, sigue siendo amado por la congregación, sigue siendo amado por Cristo. Pedimos a Dios que te bendiga y que estés en contacto con nosotros, cualquier necesidad, cualquier situación que quieras, tu responsabilidad de amarnos, de buscarnos, de procurarnos, de orar por nosotros, no cambia, sigue siendo miembro de la iglesia. Tu ofrenda también prepárala, si no la puedes hacer llegar porque sigues en casa, consérvala y habrá algún momento donde la puedas depositar ya en la congregación o en como hemos visto en la cuenta que se está compartiendo ahí en el WhatsApp. Que Dios te bendiga, nos vemos al rato. Dios los bendiga, Dios los guarde.